Muy buenas tardes, hola a todos, les saluda Nora Barrios. Hoy tenemos un gran invitado, nuestro querido colega José Heredia, ingeniero forestal con una maestría en manejo de bosque, especialista en educación rural, doctorado en ciencias de la educación, también tiene otra maestría en formación docente, así como hoy día está estudiando y por supuesto, su postdoctorado en educación e innovación. Y tiene mucha trayectoria a nivel de experiencia y vamos a dejar que José nos cuente su eh, vida profesional y nuestra carrera. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo te Ay, encuentras el día de hoy? muy bien, apreciada colega y amiga Nora. Qué alegría realmente conocer una nueva colega que está pues justamente con sus inquietudes como ingeniero forestal, eh, ayudando a formar a los que están estudiando como a los que se están formando como los nuevos graduando de la Facultad de Ciencias Ambientales, Forestales y Ambientales, igual que de la Escuela de Ingeniería Forestal. Pareciera ser esto, colega Nora, de que es muy sencillo, pero está dejando una huella dentro de lo que te están diciendo todos los entrevistados, porque eso es un conocimiento en vivo que están percibiendo los estudiantes. Pues muchas gracias, José. Yo en nombre de todo el sector forestal te da la bienvenida y es un gusto conocer tu trayectoria, ver cómo has forjado tu carrera y admirable de que ahora te encuentras estudiando el postdoctorado y aquí todos vamos a estar muy contentos de saber cómo te has inspirado para estudiar y dejar lo mejor de ti en nuestra profesión. Y bien, vamos a comenzar. Cuéntame, José, ¿cómo te iniciaste en la carrera de ingeniería forestal? ¿Cómo seleccionaste la carrera? ¿Quién influyó en ti para llegar a Mérida, a nuestra facultad? Mira, Nora, yo nací en el Eneal del estado Lara, ¿eh? Pero no, soy larense, pero no toco cuatro. Entonces, a los 2 años, 3 años me llevaron para Yaritagua, estado Yaracuy, y bueno, me formé pues en Yaritagua y estudié entre Yaritagua y Barquisimeto. Terminando los estudios de bachillerato, bueno, oí pues una conversación que realmente no fue muy insípida, pero lo oí. Y entonces de un novio que tenía mi hermana que hablaba que se había retirado de la escuela de peritos forestales por parrandero, pues, porque tú sabes que Mérida era muy romántica y él tocaba guitarra y entonces, bueno, no le daba tiempo por andar parrandeando por Mérida y tuvo que retirarse. De ahí se me metió esa idea de estudiar forestal y yo vengo de una familia campesina, productores del campo, en todos esos barbechos, como dice Mestuar, en la sucesión vegetal. Entonces, esa sucesión, bueno, trabajamos en el campo, sembrando caraota, maíz, todo eso, y siempre había como una correlación de ese ambiente y llegar a la escuela de ingeniería forestal. Entonces, duramos un año para entrar a la escuela de ingeniería forestal y eso, llegué a un momento y pensé, dije, bueno, entonces voy a estudiar biología y química. Yo haciendo un análisis, tú te das cuenta haciendo el análisis de que siempre hay una relación con el ambiente, pareciera de que está uno como destinado a estudiar esas cosas. Sin embargo, de Yaritagua se graduaron unos compañeros, primero, tres profesores, que fue Carlos Liscano, no sé si tú lo oíste nombrar, Carlos Liscano, que fue vicerrector de Secretaría de la ULA y académico, creo también que fue uno de los primeros graduando, igual que el doctor Pausolino Martínez, que en paz descanse. Y bueno, pero yo no lo conocía, o sea, por ello no me incliné a estudiar forestal, pero después fue que me di cuenta de que habían esos tres forestales como Juan Garfide, que siempre ejerció en las minas de cemento del estado Lara sería como supervisor, pero era ingeniero forestal y ahí tú ves la capacidad que tenemos de movernos en cada una de las profesiones.
Y después había un más nuevo, un colega que se llama Rafael Medina, que ese sí vive en Barquisimeto. Bueno, después vine yo y bueno, estando en la facultad fue que conocí toda esa anécdota de los colegas forestales en Yaritagua. Y bueno, después conocí a Mogollón en Barquisimeto, pero no fue por eso, sino que pareciera ser que había algo ya de vida de que iba a estudiar ingeniería forestal. La biología en todo. Nuestro... Sí, la biología en todo, indudablemente, y ahí tenemos que profundizar también en forestal. Y Bueno, cuando llegaste a la facultad, ¿cuáles fueron tus anécdotas, los amigos, los bueno, te voy a profesores? contar algo que nos pasó y que tú sabes que cuando estudiaba iba a pasar de segundo grado a tercer grado de primaria, la escuela hubo que cambiarla porque le construyeron un edificio más arriba de Yaritagua. Y nosotros tuvimos que cargar con los pupitres, las pizarras, todos los estudiantes chamos, muchachitos, ahí nos fuimos para allá. Eso te lo digo porque cuando nosotros entramos al ciclo, a estudiar ingeniería forestal, estudiamos donde es el comedor, el ciclo básico, el comedor Sí. universitario ahí entrando a Los Chorros, la vía Los Chorros. Y ahí está el comedor. Y entonces no estaba ahí todavía el comedor y nos dijeron, bueno, ya tenemos la facultad lista, pero hay que esperar la mudanza. Entonces nosotros, todo el grupo de nosotros, de esa corte en 1971, dijimos, vamos a cargar los pupitres. Entonces cargamos pupitres, mesas, pizarrones, bueno, todo lo que se nos ocurrió lo cargamos. Entonces tú ves, pues, lo hice en primaria y también lo hice en la universidad. Qué agradable realmente ese tipo de situaciones que le pasa a uno en la vida. Cooperante, Empezamos, cooperando en la vida. sí, sí, anda uno como quien dice, pues rodando, pero viendo cosas que agradables de lo que le pasa a uno, de lo que dice la gente del destino. Y Bueno, comenzaste, o sea, mira, estrenaste la facultad. claro, estrenamos la Muy facultad y nos echaron bien. tremenda peloneada cuando llegamos. Este, fue un momento muy grato entrar a la universidad. Uno siempre dice que la estructura de la Facultad de Ciencias Forestales es muy bella. Varias veces nos quedábamos hasta tarde en la universidad y empezaban había bulla. Y entonces, no, eso es que están espantando. Era la dilatación del concreto, hizo sol en el día y a empezarse a enfriar, el cemento empezaba a dilatarse. Por eso es que tú ves la ranura de la estructura de la universidad para que, como algo para darle estabilidad a esa estructura. Entonces Bien. nos mudamos y de ahí en adelante todo el tiempo fue ahí en la facultad. ¿Eh? Wow. Bueno, estrenamos esa facultad y empezamos pues a darle. Tengo muchas anécdotas dentro de la facultad. Te voy a decir que yo como por 3 años fui delegado al consejo de escuela de la facultad, Bien. fui delegado al consejo de facultad también ahí y le hice una suplencia una vez porque era segundo al consejo universitario. Entonces entré como delegado al consejo universitario en el rectorado. Imagínate tú en el rectorado. Para uno Que algo después uno lo grande, ve claro. motivante, era motivante eso. Y bueno, soy amigo de todos, soy amigo de todos los compañeros que nos pudimos ver, no tengo enemigos, porque los enemigos son los que creen que son mis enemigos, esa es mi filosofía, ¿verdad? Yo trato de ser amigo, soy amigo de todo el mundo. Entonces, yo llego a la facultad y todo el mundo me saludaba, mono, porque me dicen hermono. Bien. Entonces, así me conocen todos los compañeros. Entonces, tú le preguntas a Lené Suárez y entonces, sí, hermano. Bueno, entonces entré a la facultad y empecé, me tocó esa faceta de dirigente estudiantil, igual como soy yo, de sencillo, bueno, y con todo y todo, ¿para qué yo voy a decir? La gran mayoría siempre me ha tenido cariño eh, por lo, por lo que soy. Y yo llego a la facultad en cualquier momento y encuentro a alguien conocido. Igualmente para mí es un placer y todos me saludan, los mismos profesores. No sé si tú conociste a Rubén Hernández, que daba fisiología vegetal, Sí, claro. que daba el posgrado. Bueno, una vez estuvimos allá en un encuentro de los 25 años y entonces me dijo, pero a ti todavía te dicen hermano, claro, profesor, yo no tengo problema por eso.
Bueno, dentro de eso eh, construimos vamos a decir, pues, eh, los bomberos forestales. Ah, también Entonces, ponieron los bomberos forestales, interesante. no, nosotros somos cofundador de los bomberos forestales. Lo que pasa es que como ha pasado tanto tiempo, eso no se ve. ¿Ve? Pero fuimos los que refundamos los bomberos forestales y paralelamente cuando nosotros estábamos formando los bomberos forestales junto con el grupo de rescate andino. En aquel momento Defensa Civil era Funda Social, con Carlos Tobo y otros compañeros ahí nos dieron todo el apoyo. Y creamos los bomberos forestales, hacíamos guardia los fines de semana ahí en la casita que está detrás de la facultad, donde está el grupo de rescate. Y eso nos permitió, bueno, hacer, pues, claro, tuvimos el apoyo, tuvimos un gran apoyo de Víctor, de Guido, de Douglas también estaba metido dentro de eso, Leonel Gallo. Entonces, nos motivaron para que no abandonáramos los bomberos forestales. Y entonces una vez estábamos en clase con Víctor y eran las 8:30, 8 de la noche y nos dieron la noticia que no, que se está incendiando los pinos que están al frente. Bien, No, para eso nosotros fue un dolor, salimos directamente todo el mundo, chévere, todo el mundo a combatirlo. Víctor también se metió dentro de eso y, y qué interesante de que subimos, apagamos el fuego, todos los que estábamos ahí con las chapaletas, las bombas. Yo tenía mucha fuerza y el ejercicio me permitía cargar esa bomba de 20 y pico kilos en la espalda. Y de ahí le dijimos a las autoridades que nos construyeran un tanque arriba para que estuviese lleno de agua para evitar lo que había sucedido. Entonces, esa época estuvo muy fuerte y te voy a contar una anécdota que me da mucho sentimiento porque se estaba la montaña que se ve del forestal a mano, si uno se para mirando los pinos a mano derecha, ese cerro que está ahí, esa montaña, se nos incendió. Entonces nos llamaron a todos y nos fuimos a combatir pues el incendio porque se terminaba de reforestar. Y en ese momento tuvimos el apoyo de un compañero que se llamaba, creo que si no me equivoco, Kozowski. Entonces, él era cooperador de una televisora en Caracas y estaba filmando en un helicóptero todo el incendio. Y se han estrellado y wow, se han ido y se fue para abajo. Bueno, se estrellaron y se mataron. qué Entonces dolor. nosotros como promesa, como ingenieros forestales, como bomberos forestales, teníamos Bien, que combatir ese incendio. Hicimos la promesa, combatir. Ese día fue un día de mucho desastre porque a dos colegas, a uno le picaron un poco de abeja, tuvimos que echarle orín y le echimos en la cara, y a otro colega, que es hermano de Salomón López, le dio una piedra en el casco, se lo partió y duró, no, hombre, más de una semana tonteado, pues mareado del golpe que se lo había dado. Sin embargo, nosotros continuamos esto, nos fuimos vía la culata, pero el incendio era subterráneo. Entonces teníamos que hacer excavaciones para evitar que toda esa materia orgánica que se va quemando por debajo y está botando toda esa cantidad de humo se vuelva a encender. Estaba haciendo bastante viento y yo le digo a, a, a Raúl, Raúl, cuidado, Raúl. Y entonces, no, hombre, que se incendió y casi hay un desastre ahí. Yo va a partir a Raúl rapidito y entonces nosotros continuamos, bueno, ahí duramos más de 15 días haciendo esa actividad. Fueron unas actividades muy agradables como bomberos forestales. Nos identificamos en toda la ciudad como los bomberos forestales de la Escuela de Ingeniería Forestal, pero era de la facultad porque también participaban colegas de geografía y una cantidad de colegas que ahorita no me acuerdo, no recuerdo el nombre, Nora, pero éramos un grupo bastante numeroso como bomberos forestales y en la época de verano hacíamos guardia. Yo no sé si tú conociste a Antonio Urdaneta, que él era también del grupo de rescate, y Bexaida, que en paz descanse, me dolió mucho el fallecimiento de ella por allá en Chile, donde estaba. Bueno, y unas compañeras de Mérida, otras compañeras de aquí de San Cristóbal, que éramos un grupo muy, muy compacto. E incluso
varias veces uniformábamos a Arlene, el Coco también. ¿Conoces al Coco Guevara, Sí, José claro, me dio Guevara? clase, claro. Bueno, ese es mi amigo, mi hermano también, de quedarnos, que él quedarse en mi casa en Yaritagua y yo quedarme en la casa del de Cagua. Eh, este, Mira, entonces dentro de eso, un proyecto muy bonito, pero los roces, todo eso que tú sabes que siempre hay problemas, problemas sociopolíticos. Entonces, nosotros fundamos algo, un grupo que se llamaban los pioneros universitarios, que Ya, eran los bomberos forestales que iban creciendo, que eran los hijos de los obreros, los empleados y los profesores de la universidad. Yo era como bombero forestal el que daba las prácticas de campo, las prácticas, cómo agarrar las mangueras, cómo agarrar la chapaleta, cómo hacer esto, aquello. instructor de incendio. Como instructor de incendio junto con Salomón, porque Salomón ya tenía mucha experiencia porque él pertenecía al grupo de rescate. Entonces formamos ese grupo e incluso era agradable porque las dos niñas del profesor Víctor Andrade participaban. El hijo de Ernesto Ares, de un gordito que sabe que Dios los cuide a todos, y le dé salud, también los participa. Todo ese poco de niñitos entraban ahí y participaban. Eso lo hacíamos varias veces los sábados en la mañana. Y bueno, yo salí de la facultad en el año 79 y ahí quedó eso. Ahí quedó eso, bueno, por supuesto que desapareció, ¿no? Por cuestiones de diversas situaciones. Me fui a hacer la pasantía. Bueno, entonces yo quería hice la pasantía eh, en incendios forestales en Distrito Federal y Estado Miranda, un Ah, proyecto wow. con el doctor coronel, se me olvidó el nombre, que él era el encargado de funda incendio. Entonces yo me quería ir a trabajar en el Amazonas, ¿verdad? Pero entonces todos los colegas se vinieron para el centro con el Ministerio del Ambiente. Entonces, bueno, ellos me dijeron, bueno, entonces haz el trabajo aquí con nosotros en Fundicendio. Hice el plan operativo y tengo una anécdota muy bonita de ese plan operativo, Nora. Me encontré un colega que no recuerdo ahorita, no sé si fue Obando, un colega, y me dijo, ay, tú eres Heredia el mono, qué bien, hermano, me gusto conocerte. Uno de los trabajos de grado más manoseados en la facultad, en la escuela, es el tuyo. Por incendio. Por incendio, porque muy completo, era muy completo porque era para el Distrito Federal y Estado Miranda. Y duré 4 meses montando todo lo que eran las torres para la visibilidad, donde podría haber incendios, subí al Ávila. Bueno, me gasté todo ese tiempo, pero fue muy satisfactorio. Incluso hice los mapas hubo una doctora, yo no sé si era Carmen Cabrita, que se llamaba o se llama, me prestó toda la ayuda en el Departamento de Vegetación en el Ministerio del Ambiente, que los dos, el esposo y ella son ingenieros forestales, y me prestó el mapa del Distrito Federal de la vegetación que habían construido. E incluso me regaló hasta unos colores para que lo terminara de colorear y cuáles iban. Entonces, sobre eso, vacié toda la información del Distrito Federal y Estado Miranda y lo presenté pues como proyecto de grado en la facultad para graduarme de ingeniero forestal en el año 79. Entonces fueron corridos muy bonitos, amigos, bueno, mira, todos son mis amigos, sin embargo, siempre andaba con un compañero que en paz descanse, que se llamaba Aurelio Trujillo, incluso él, Coco y yo tuvimos una caminata desde Polvorín por Turmero a Chuao, gastamos 17 horas, fueron unos 17 horas caminando y llegamos y nos amanecimos dentro de los bosques, del bosque de Henry, esa parte era de Henry Pitier, Claro. pero cultivaban café y cacao. Entonces, al tope, a la altura, veíamos el hilito del mar. Y ahí duramos una semana hasta que nos corrieron unas cabras que nos comieron la comida y tuvimos que pedir la cola en lancha. Pasamos por Cata, toda esa parte, llegamos a Choroní, de Choroní otra vez para Maracay, para la casa de Aurelio Trujillo, en paz descanse, y del Coco, ahí conocí la familia del Coco, en Cagua, y entonces, bueno, José, ¿y el proyecto, el de proyecto de grado, fue proyecto para dar inicio a lo que era el plan de contraincendio del parque? correcto.
ellos querían que le elaborara, el jefe de eso era el coronel Justiniano Ramírez. Era ingeniero forestal y coronel graduado en Estados Unidos. Era una persona muy preparada y estaba encargado de la parte de incendio. Y la esposa de él era chévere porque también creo que era periodista, entonces publicaban continuamente en esto. Entonces ese plan operativo lo hicimos considerando las partes más altas y que se pudiera divisar cuando se hubiese algún incendio de vegetación, decían ellos, nosotros le decimos incendio forestal, tanto en el Distrito Federal como Estado Miranda. Entonces se lo plasmé dentro de eso, con esos planos que quedaron bellísimos para que la gente pudiera saber cómo era ese plan operativo o proyecto pues para el control de incendio. Entonces, pues eso fue lo que lo presenté. Y bueno, la anécdota que te dije del compañero que como nosotros vemos protección forestal, y en protección forestal la tienen dividida en la parte de control de plagas, control yo voy a decir control integral de plagas, que yo sé que no es así, e incendios forestales. Entonces, hay que revisarlo, pues realmente, y como mejoró el grupo de bomberos forestales, supongo que con mayor razón, porque les da una idea cómo plantear los planes operativos para cualquier estado. Se desarrolló el proyecto. Sí se dio, sí se llevó a cabo. Bueno, esa es una anécdota muy triste. Bien. Tú sabes que me nombraron cuando me gradué para que fuera a trabajar y me encargara de la Dirección Nacional de Incendios Forestales allá en Caracas, en la zona 1 del Ministerio del Ambiente. Yo lo digo como una experiencia, nada que me perjudique, nada por eso, sino como una experiencia muy agradable de todo lo que le pasa a uno en la vida. Llegué a trabajar el lunes y el miércoles me sacaron. Batiste récord con el tiempo Con de el tiempo de trabajo. empleado. Sí. Entonces, bueno, supongo que era modestia aparte, era tan bueno que tuvieron que haberlo tomado en cuenta, y más cuando dividieron a Distrito Federal y Estado Miranda. Entonces, cada uno debería de tener su plan operativo como tal. Bien. Y entonces allí te iniciaste en la parte laboral. ¿Te fuiste de a dónde? Bueno, tú sabes, como yo te digo, tengo amigos, y entonces me llamaron unos amigos que estaba haciendo. Y yo le dije, no, nada, pues pasó esto, esto y esto. Y entonces, tú sabes que nosotros, el grupo de nosotros de la Corte 71, tenemos un grupo. Y entonces, eh, con nosotros entraron cuatro mujeres. Éramos como 35 más o menos. Y entre ellos, bueno, se graduaron dos. Y dentro de ellas está María Costa, no sé si tú lo has oído nombrar, No, y que nosotros le decimos la reina. Tú eres la reina del grupo, le decimos nosotros. Y entonces, María supo por allá de algo que con un colega que se llama Isilio Picón, y me llamó y me dijo, no, José Gregorio Heredia, vete para Aguasanta, que están buscando un ingeniero forestal, y hablar con en Conare. Pero y entonces yo cogí, en vez de coger para Aguasanta, Valera, cogí fue para Portuguesa. Entonces, no, no es en Portuguesa, Aguasanta es en Trujillo. Entonces, ¿por qué me confundí Aguasanta con Agua Blanca? bien. Entonces, bueno, me inicié en Conare como ingeniero forestal, y creo que realmente fue muy satisfactorio. Me hicieron la entrevista, llegué tempranito con mis maletas, y me hizo la entrevista y me dice el colega, me dice el colega, no sé si tú lo oyó nombrar, el colega Gonzalo Arellano, Sí, que era claro. el gerente de operativo de CONARE, junto con el doctor Cabrera Malo. Bueno, entonces me pregunta, mira, José Gregorio, ¿y para dónde te quieres ir? Yo le digo, no, cuando yo me gradué, yo dije que me quería ir para el Amazonas, pero para donde sea, para mí es igual. Y entonces, ¿no tienes problema para irte para Oriente? No, no tengo ningún tipo de problema. ¿Sí? Y entonces,
¿Sabes para dónde me enviaron? ¿Para dónde? Para Boconó, del estado Trujillo, ahí mismo. ¡Wow! Ahí mismo. Claro. Sí. Entonces, bueno, una anécdota muy agradable y empecé a trabajar ahí. Para mí, los principios forestales, tú sabes que hay algo muy importante, es que la ética forestal es muy importante. Y entonces me entregaron 1.500.000 plantas que yo nunca había visto en un vivero y Barbaridad. eso para mí fue una gran experiencia, pero como yo me había movido yo viví en la facultad, pues yo viví en la Escuela de Ingeniería Forestal, yo no pasé por la universidad, sí, yo la viví, pues esto. Bien. Y entonces siempre me acordaba del profesor Vivero nos daba Lezama, el profesor Lezama y el profesor Marcelino Quijada. Bien. ¿Ves? Y genética nos daba segundo con Marcelino Quijada. Entonces, tenía una noción, entonces yo dije, no, yo tengo que averiguar cuál es la plaga, que el insecto que está eso. Entonces le hice unas trampas, atrapé la mosquita y después, bueno, de ahí salió directamente el gusanito y me di cuenta que era lo que estaba pasando con la plantica de pino. Y por supuesto, eh, Eh, agradecido. Mira, hay algo importante que yo quisiera que lo oyeran nuestros colegas que están iniciando. Para mí, ¿verdad? Los migrantes no tienen, o sea, para mí los habitantes del mundo no deben de tener frontera. Nada, todo, eh, igual el de Japón que llegue a Venezuela como el de Venezuela llegue a Japón, así como estás tú en México, que lleguen los mexicanos aquí, no debe haber restricciones, tienen que ser fronteras abiertas. Debemos tener una concepción, claro, eso es algo filosófico, Nora, que ¿sabe? Yo sé que es difícil porque hay normas internacionales, leyes, pero más o menos eso es así para darte esto. Cuando uno estudia en la facultad, uno se mete en el cerebro, tiene que ser caoba, tiene que ser cedro, tiene que ser especies autóctonas, pamate, toda esta latifoliada. Y entonces en aquel tiempo había mucha discordia con respecto a los pinares y las latifoliadas, el bosque de autóctona y todo eso. Y estaba empezando las plantaciones forestales en Oriente, bellezas de plantaciones en áreas completamente que no habían árboles, eran rastrojos. Bueno, pero ahí había una discusión. Entonces, imagínate tú que uno venía por la parte, si tú ibas al Lirel, ¿qué veías? Las caobas, los cedros, lo que se había plantado en franja, como nos lo decía el profesor Finol, toda esa parte tan agradable. Entonces, bueno, me tocó trabajar duro con los pinares y los eucaliptos. bien. Y empecé a trabajar con ellos, a plantar todo. Esos son programas sociales que estaban ahí para darle para la mano de obra desocupada en esas áreas donde había problemas económicos, socioeconómicos. Y bueno, también las anécdotas ahí son muy bellas, porque el jefe de planificación y programación era el doctor Ronnie Camino y aprendimos mucho con él. Bueno, siempre recuerdo, en estos días se lo dije a Gonzalo, que siempre lo recuerdo con cariño. Me dijo, bueno, tú eres ingeniero forestal. Sí, yo soy ingeniero forestal. Bueno, entonces vete para este sitio y te las ingenias. Eso fue lo único que me dijo. Ah, qué interesante. Y entonces, bueno, yo me empecé para mí no había día, para mí no había noche y me dediqué a trabajar en esa área. Y duré casi los 2 años hasta que salí y me fui a, a, bueno, salí de ahí, no sabía para dónde iba a ir y de repente me llama Conar y me dice, no, vete que Conar es socio de una empresa mixta forestal en Ticoporo, en Bien. Socopó. Entonces, este, bueno, vete para allá, allá está el ingeniero Efren Balsa. Bueno, correcto. Y entonces llegué, yo no conocía a Efren y entonces, tuve la gran oportunidad de presentarme, de conocerlo, la gran persona que es Efren, como colega y como amigo. Pero te voy a contar algo. A mí me quedó marcado para estudiar bosque, porque en Mérida se hizo el primer congreso de plantaciones forestales. Y había
no había ningún tipo de discusión, pero habían dos frentes, el frente de CONARE y el frente de la CBG. El frente de CONARE estaba dirigido por el colega Arellano, Gonzalo, y por el otro del frente estaba Arquímedes, no me acuerdo el apellido de Arquímedes. Y entonces eso era muy emocionante, porque aquello defendiendo la CBG, las plantaciones de la CBG, el otro defendiendo los de CONARE. Bueno, yo no sabía que iba a caer en CONARE, pero mira, eso era tan interesante, esas discusiones que se plantaron ahí y dejaron escrito. Entonces uno como forestal empezando, fue cogiendo forma, aprendiendo de esos escritos que dejaron. Y bueno, me sirvió mucho cuando empecé a trabajar en CONARE, porque nunca llegué a pensar que iba a trabajar en conífera y en eucalipto. Pero Y era para después, reforestar, Conares se encargó de reforestar qué parte. bueno, chévere, me gané. Bueno, yo digo que me gané un premio, ¿no? En CONARE. Qué Me bueno. mandaron, casi un mes me mandaron para Estados Unidos un grupo dirigido por el doctor Ronnie de Camino, que era el que hablaba inglés. Y hicimos una revisión de todas aquellas áreas que eran explotadas por el carbón mineral en el sur de Estados Unidos, Florida, y cómo reforestarla. Y Bien. eso, bueno, me abrió pues la mente, más lo que yo traía de la facultad, y vi pues y me seguí enamorando de los proyectos agroforestales, ¿verdad? Los proyectos agroforestales en Estados Unidos, porque, bueno, les sobraba la semilla y eso por avión tiraban la semilla, diseños por una avioneta, cultivaban las planticas en algo así como una bala de rifle, y entonces ahí venía la plantica y eso pasaba la avioneta, y plantaba todo eso, pero eso era removido por máquinas muy pesadas con, con, con ganchos para aflojar el suelo. Y así, bueno, Bien. sembraban semilla por semilla, y después que las plantas estaban ya establecidas con alta sobrevivencia, le hacían la selección y quedaban las líneas como ellos querían que quedara. Entonces, esa parte fue hermosa, interesante para mí. Bueno, con lágrimas cuando me retiré de ahí, de esa parte, pero me dejó una experiencia. Es más, y yo como no, ya no había dinero ya no se puede utilizar la máquina, inventé unas parcelas individuales, se llaman terrazas individuales. En el área hacíamos como unas terracitas más o menos como de 40 por 60, y en el medio hacíamos el hoyo para meter las plantitas en esos cerros inhóspitos, realmente difícil de dar. Y aquí en Táchira estaba un colega trabajando de la misma forma que yo lo estaba trabajando, que se llama César Vales, que él es entomólogo. Y igualmente trabajamos con eso. Nos tocaba medir, nos tocaba ser topógrafos, nos tocaba ser ingenieros civiles, nos tocaba hacer, bueno, de todo. Tú sabes que tuve una experiencia antes de salir de la universidad, de graduarme ingeniero forestal, con un profesor, pero yo no me acuerdo si fue en ordenación forestal o fue en silvicultura, pero bueno, el tipo venía de la FAO y nos dio una clase sobre agroforestería, lo que llaman proyectos, sistemas agroforestales. E incluso me Ok. dejó un libro, y de ahí en adelante, bueno, imagínate, hablando del año 78, más o menos, 77, y bueno, de ahí me enamoré de esa parte de la parte forestal. Entonces, bueno, te voy a contar, nosotros en esa época estuve con CONARE, con un colega Parra, sacamos mentol de las hojas de eucalipto. Ay, Y sí, y quedó como un proyecto ahí en la facultad. El gato Parra, no me acuerdo cómo es el, concho, no me acuerdo el nombre ahorita, Alberto. Bueno, y entonces muy interesante ese proyecto, porque teníamos los palitos, le hicimos algo que ya no sé si ustedes lo vieron, tallar simple, tallar completo, que se podaban las plantas de eucalipto, entonces retoñaban de nuevo, y las hojas, sí. como lo utilizan los floristeros, la gente de floristería, que utilizan son las hojas de adorno, el aroma y todo eso. Entonces se hizo ese proyecto justamente con Parra. Con ese Bueno, fin. entonces Wow. toda esa visión pues forestal, bueno, una vivencia fenomenal que tuvimos ahí. eh, Conocí muchas cosas como ingeniero forestal dentro de ese poco tiempo. Bueno, entonces yo me quedé
impregnado con los sistemas agroforestales. Bueno, imagínate tú, venía de la zona fría, ya 2 años por allá por Boconó, Burbusay, que eso hacía frío y viento terrible. Y me fui para Socopó, imagínate tú, Bum Bum. ¿Te acuerdas que El había algo en calorcito. Bum Bum? Sí. Ajá. Y el calor, y bueno, mira, en los primeros días con esa franela, eso era terrible. Sudando y sudando, yo la exprimía, pues imagínate tú. Bueno, como llegaba esta cuestión impregnada ahí de sistemas agroforestales, nos tocó trabajar en esa unidad uno de Ticoporo, que teníamos muchos problemas sociales, Nora. Sinceramente, una situación muy difícil porque estaba ocupada. A mí se me ocurrió decirle a Efraín, yo le dije, coño, ingeniero, mire, vamos a diseñar este proyecto para la gente. Entonces, como ya yo estaba impregnado de la parte de los sistemas agroforestales, yo estaba leyendo las revistas de la FAO, que estaban Mm. desarrollando la parte agroforestal por África, ¿eh? Para abastecimiento, e incluso abastecimiento de leña, era para la gente más necesitada que vivían allá, plantaban eucalipto y todo eso. Entonces yo, bueno, me empecé a empapar más de lleno con los sistemas agroforestales y hicimos un proyecto y lo presentamos en 1983 aquí en un congreso, un seminario de forestal por, por, por el Ministerio del Ambiente. Y, y yo me quedé picado y yo dije, yo lo voy a ejecutar. Bueno, era muy difícil porque yo tenía que pedirle permiso a la gente en la reserva para poder plantar algo que estaba bajo un contrato para la empresa en la cual trabajaba. Eso me ocasionó mucho problema. Es más, nos secuestraban dentro de la reserva. Y No. yo como soy muy, no volado, pero mantengo mis posiciones, entonces, bueno, peleábamos con eso. Pero siempre bajando la guardia porque a mí me interesaba que me dieran permiso para plantar, porque las plantaciones son las cenicientas de todo lo que son las reservas. Todo el mundo le gusta sacar madera, pero a nadie le gusta plantar. Por supuesto. ¿Eh? Entonces, bueno, mira lo que pasó. Bueno, a raíz de eso, en los años ya saliendo de allá, hice un juramento que lo mío no era, y empecé a dar educación ambiental, peor todavía, no me meto en ningún proyecto de explotación si no tiene asegurado realmente el proyecto de reforestación o de plantación forestal. Bueno, te voy a contar algo que a lo mejor no lo vas a oír, pero nosotros lo vimos. Yo no sé si tú conociste un ingeniero forestal, se llama Carlos Blanco, que daba botánica, dendrología, que No, era de Guanare. no, 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 no lo recuerdo. Mira, Nora, todo no es fácil. Amanecimos un día y yo, bueno, como estaba solo por allá por Socopó, en la mañanita yo estaba en la empresa ya y nosotros nos paramos a las 5 de la mañana, agarramos la camioneta y al monte. Este, y cuando yo llego como a las 6 de la mañana, me dicen, cónchale, golpearon a Carlos Blanco. Le han dado la gente que ocupaba en aquel momento la reserva una paliza a Carlos Blanco porque él era el encargado del comodato de la ULA. Y Dios. cuando yo veo a Carlos Blanco, a mí se me salieron las lágrimas. Yo dije, eso también a lo mejor me podía haber pasado a mí. ¿Ves? Te lo cuento pues, para que tú veas lo difícil que era en aquel momento el manejo dentro de esas áreas, tanto lo de la ULA, del, del comodato de la ULA en Ticoporo, como nosotros ahí en eso. Pero realmente la situación era difícil, pero mi satisfacción como ingeniero forestal fue haber montado por primera vez los ensayos o las plantaciones agrosilvopastoriles, sin necesidad de ir a Costa Rica y a otro sitio, sino que yo me enamoré de salir de la facultad, al salir de la facultad de los proyectos de los sistemas agroforestales. Y eso, bueno, imagínate tú, la opinión de muchos colegas, que se las respeto por supuesto, era que con los sistemas agroforestales más bien íbamos a avanzar las invasiones, las ocupaciones ilegales en la reserva. Pero yo le decía, dividamos en unas franjas, los ubicamos a todos y desarrollamos el proyecto, pero tiene que ser legalizado.
Bueno, y entonces esa es una experiencia muy bella en la primera etapa que estuve en esto. Y fui el primero, claro, desarrollado con Melina arbórea y teca, Tectona grandi. Bien. Me pasó una cuestión allá, estoy en la oficina, mire, ingeniero, se le metió el ganado a las tecas donde usted tiene desarrollado el proyecto agroforestal. Yo dije, me dañaron las tecas. No, cuando llegué, habían ramoneado, pero no habían dañado las tecas. Entonces me di cuenta de que sí se podía meter los animales de Claro. ceba dentro de la plantación después del año y no Ah, las dañaban. ok. Mire, me dolía mucho Segundo Jiménez, que para descanse, igual que Marcelino, eran los encargados con su equipo de hacer los rodales eh, de genética, los rodales semilleros. Y bueno, eso lo acababa la gente, no, eso era un dolor muy grande para uno, pues, como forestal. No, hay que todos apasionados con ver los resultados, de querer Eso alcanzar el objetivo. exactamente, Y duele mucho cuando pasan exactamente. esas cosas. ¿Y cuántos años de experiencia laboral has tenido? Bueno, mira, duré 3, 4 años ahí en esa primera parte y sentí la necesidad, que eso es muy bueno para los colegas, sentí la necesidad de mejorar mis conocimientos forestales. Y en el año 85 me fui, hablé con la gente de posgrado, hablé con Guido, no sé si tú conociste a Guido Ochoa, Sí, ya claro. debe estar jubilado, y hablé con Guido y con Víctor, con Rubén Hernández, con Barroeta, que estaban encargados de eso, y le dije que yo necesitaba meterme en el posgrado de manejo de bosque, porque sentía la necesidad de mejorar mi conocimiento y en el manejo de ese bosque. Y entonces empecé a hacer la carrera de ingeniería, la carrera Maestría. de manejo de bosque en la maestría. Y bueno, imagínate, en mi segunda entrada a la escuela, a la facultad, todo un romanticismo, Con conocí experiencia. experiencia, conocí a Vicente, a Chente, que le decimos, que estaba terminando también la maestría, Judy, Arlene, todo ese grupo, el Copa, toda esa gente que estábamos todo el tiempo ahí en esto y que ellos se habían quedado. Y bueno, llegó un momento en que, porque gracias a Dios y la vida, todos mis estudios me los he autofinanciado. ¿Ves? Qué bueno. Y entonces, está cuesta arriba, pero lo he hecho. Y entonces, bueno, tuve que venirme a trabajar porque mi esposa también estaba haciendo posgrado en Mérida y volví otra vez a la etapa que había iniciado y la reinicié. Y me acuerdo que con Marcelino y Segundo empezamos a hacer un diseño de parcelas divididas de 1BC o ABC y muy bella, muy bella, muy bella el diseño y empecé a mostrar toda la parte, cómo manejar la parte agroforestal. Y bueno, sirvió de una gran experiencia para la facultad, gracias a Dios. Ya habían distanciamiento de 3x3 normalmente. Sabe que los distanciamientos dependen del objetivo que uno tenga a futuro. Y bueno, no solamente era 3x3, sino 3x5, 3x7, yo midiendo la rastra, porque en aquel momento se utilizaba mucho la rastra para que pasara por en medio, entonces Entonces los camillones. le sembré maíz, se dio el maíz, le sembré caraotas, se dieron las caraotas, le sembré yuca, se dieron las yucas, y dejé una parcela por allá porque también tuve que salir por los mismos conflictos que hay socioeconómicos dentro de la res que había pues, en la reserva, salí y dejé una siembra con ocumo, porque yo era de que la yuca y el ocumo aflojaban los suelos por los tubérculos y entonces aflojaban los suelos y le daban mayor aireación a las plantas. Y como tú tenías que fertilizar la parte agrícola, fertilizaba también los árboles. Entonces, esa es una parte interesante que tenemos que mejorarla en suelo en la facultad y entrarnos a lo que es la microbiología del suelo para poder lograr entender qué son los biofertilizantes y que los podemos construir nosotros mismos, especialmente más económicos, para ayudar al crecimiento y al fortalecimiento de las plantaciones que realizamos.
este tema de los sistemas agroforestales tiene muchos tabúes, tiene muchos tabúes, porque nadie lo quiere utilizar por el mismo problema de que se adueña, después la gente que hace eso, se adueña de las tierras. Sin embargo, ese no es mi concepto realmente de esa parte. Entonces, sin embargo, bueno, bueno, entonces esa fue mi segunda etapa muy emocionante de estudio, ahí conocí a Larry, porque Larry no me había dado clase, y sí, pero me quedó impregnado también lo de Larry, porque él decía, los ensayos no deben ser de 10 por 10, deben ser experimentales, si puede ser por 1 hectárea mejor, y eso me quedó copiado a mí y por eso lo hice de esa forma. De varias réplicas, y Pero con varias réplicas. con varias réplicas, y yo tenía 5 hectáreas trabajando, uno en esto, uno con Wow. aquello, otro con el otro. Bueno, y eso sirvió realmente, Nora, para mí fue una satisfacción saber haber formado esa parte, haber dejado una cantidad de plantaciones en Ticoporo, y hoy como hoy saber que eso ya no existe, bueno, eso me da tristeza, no he vuelto más para allá, pero dejé la huella, y tú sabes que yo ando en un mundo pues diferente, y entonces la gente siempre trata de averiguarle la vida a uno, qué hizo en tal parte, y la gente se lleva tremenda sorpresa cuando la gente dice allá en Ticoporo, no, uno de los mejores ingenieros que pasó por aquí fue el ingeniero Heredia. Ah, bueno, te voy a contar una anécdota en el manejo, porque no solamente el manejo forestal. Yo no sé si tú te acuerdas de que todavía existe Corpo Andes, y Corpo Andes Claro. Barinas se encargaba de la parte arqueológica y conocía todo. Entonces, en la reserva habían algo que llamaban los caminos de los indígenas. Y Bien. entonces una vez dije, vamos, en época de lluvia, empezando la lluvia, vamos a caminar el camino de los indígenas. Me llevé los peritos forestales y empezamos a buscarlo. Y yo dije, bueno, vamos a meternos por este camino. En esos caminos que eran terrazas que hacían los indígenas para parar el agua y poder ellos hacer sus actividades, llegué a un sitio, y cuando llego al sitio era una escuelita, un rancho de escuela que tenía una señora, y me dolió mucho porque realmente cantaban el himno, con todo el respeto para mis hermanos colombianos, pero estábamos en Venezuela. Y yo me puse de salido y le dije, yo le voy a ayudar a construir la escuela. Ujú. Y cuando salimos de ahí, ese otro día, cuando yo vi al gerente, le dije, mira, hermano, pasa esto, cónchale, pero ¿cómo te vas a hacer? Nosotros no estamos. Yo le dije, no, no, tranquilo, que eso lo vamos a encontrar. Hay que muévete, pues tú eres el que tienes que moverte políticamente. Bueno, cuando salí, realmente para mí es una satisfacción de haberle, de que de la empresa hubiese corrido con la responsabilidad de hacerle la escuela a esos niños con 3, 4 ambientes de clase o Ay, qué aulas, como bueno. le dicen. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas de que la gente, bueno, a lo mejor por eso también me lo agradecen. También me llevé un carro tremendo porque llegué tarde a la empresa y estaba un coronel que iba a sacar a los ocupantes, a la gente que estaba ahí. Bueno, eso es Sí. parte de la ley, y eso me dio mucha tristeza cuando le quemaron el rancho a unas personas, y yo ofreciéndole trabajo por la empresa para que no quedaran sin esto. Bueno, Sí, claro. eh, fenomenal, cualquier cosa que cuando si tú llega un momento a necesitar de parte de estas anécdotas de la realidad que me ha pasado como ingeniero forestal, de mil maravillas, te las contaré para que tú sigas explorando un mundo y hagas un libro, por supuesto. No hay forestal que no haya vivido estas anécdotas, las tuyas interesantes y muy bonitas, y más que hayas dejado un legado a la sociedad de ayudar a construir una escuela, pues llama la atención. Pero como forestales somos muy humanos, porque Sí, estamos siempre en la parte rural, estamos en el campo, podemos tratar con personas que son los forjadores de la tierra, y eso nos hace muy, muy caritativos. O sea, ahí es donde afloran todos nuestros valores de casa para compartir, para ayudar, para crear. Un forestal siempre está en eso, en la vanguardia de poder compartir su conocimiento y dar lo mejor de cada uno. Qué buena retórica has tenido de toda tu experiencia y de toda tu... mira, te voy a contar algo importante. Este, yo me crié en el campo, yo sé cómo sembrar maíz, sembrar carabotas, sembrar árboles, sembrar, bueno, todo esto, y por eso a lo mejor este, Eduardo Escalante, no sé si tú lo vas a nombrar, que él se dedicó a la agroforistería, a la agrosilvicultura. Bueno, fue una de las ayudas que tuve con él,
Siempre, a pesar de que no me visitó, pero me visitó Briceño, el doctor Poveda con su parte de ecología, todo esto, el, en la facultad habíamos dos monos, el profesor García y yo. Entonces, el profesor García, que en paz descanse, que me vieron que falleció, me dio plantaciones. Y justamente la crucé con Diomira y con Roger, porque en aquel tiempo salíamos muy poco. Después fue que abrieron el Ministerio del Ambiente, entonces hubo mayor capacidad de trabajo para los forestales. Y entonces, yo podía conversar con los agricultores sobre estos cultivos y a ellos les gustaba, ¿eh? Pero que no manejábamos bien, como para eso no manejábamos bien el control, se llama control integral de plaga. Eso realmente nosotros no lo manejamos bien y tenemos que montarnos en la facultad, en la Escuela de Ingeniería Forestal sobre eso. Bueno, yo también cultivo hortalizas, pimentón, cebolla, toda esa parte, lo entiendo como es, y no solamente lo entiendo. Cuando me vine para el Táchira, tuve que hacer un curso de granjas integrales, que Bien. fue un diplomado realmente de granjas integrales, para conocer más de lleno cómo es el sistema orgánico, ¿verdad? Lo que llaman hoy agricultura orgánica, o lo que llaman hoy, bueno, tiene varios nombres, pero todo tiene su sentido en el manejo ecológico. Para que nosotros poder manejar sustentablemente las plantaciones, ya sean plantaciones con fines de producción de pulpa para papel o fines de leña para la siderúrgica, tenemos que pensar en la sustentabilidad y perdemos mucho espacio cuando nos cerramos en esto, pero esas plantaciones deberíamos manejarlas desde el punto de vista sustentable y con manejo silvopastoril. Eso para mí es sumamente importante porque van quedando los espacios en las deforestaciones, en las explotaciones y el aprovechamiento forestal y eso se pierde. Debido a eso, bueno, como empecé a conocer gente aquí en San Cristóbal que no conocía y me integré pues en la parte, estuve trabajando en el IAN, estuve trabajando en el INTI, en el 2004 me fui para la misión Sucre y de ahí me quedé en La Grita a través de la Universidad Simón Rodríguez. Y bueno, ahí bueno, hice todo lo, ha tenido que mejorar todo, pues hice el diplomado que te dije anteriormente, el diplomado en educación universitaria, hice tuve que hacer la especialización en educación rural y yo soy especialista en educación rural como profesor en educación rural. Y después hice la maestría se llama agroecología y desarrollo endógeno y el doctorado en ciencia de la educación, pero sobre un objetivo bien claro que era validar los proyectos de agroforistería, ¿verdad? Entonces ahí tienes el nombre de cómo hice esos tipos de trabajo, pero mira para que vean, nunca me he despegado de la parte agroforestal. ¿Sí? Porque si allá lo hice en Marina con la parte silvopastoril, aquí lo estoy haciendo desde el punto de vista de la parte agroecológica. Entonces, me dediqué, trabajo con la agroecología, soy un especialista un poco más teórico que práctico en agroecología, sin embargo, lo implemento normal. Porque la gente cree que cuando habla de agroecología, entonces de una el café, el cacao, el cedro, el lapamate, el otro, porque están ahí. ¿Eh? Pero eso realmente es un conocimiento ancestral que es parte de la cultura y no lo debemos perder. Pero tenemos que ponernos realmente en lo que hacemos con estas grandes extensiones de plantaciones de cualquier tipo. Por eso yo te decía la parte de los migrantes, te decía, no debemos cerrarnos nada más que tiene que ser esto, tiene que ser lo autóctono, no, nada de eso. Tenemos que abrir la mente, que lo importante es plantar. Y esa plantación, así sean de exótica, te está haciendo un microambiente, te está haciendo un microambiente forestal. Entonces, en esa sucesión ecológica que va sucediendo ahí, siempre va a regenerar lo que realmente hubo en tiempos pasados.
Entonces tenemos que abrirnos bajo ese espacio. Bueno, me tocó entonces estudiar bastante, Nora, y aún lo sigo haciendo. Yo soy profesora asociado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, soy de dedicación exclusiva, ordinario de educación exclusiva, y bueno, esta universidad tiene un reglamento diferente. Tú para ser asociado tienes que ser doctor. Bien, Y bueno, yo aspiro con mis 73 años, yo aspiro, Nora, de que tener la oportunidad de ser titular de esta universidad. También dejé el trabajo de especialista en educación rural, lo hice sobre educación ambiental para la sustentabilidad. Hice unas entrevistas semiestructuradas a los educadores en zonas rurales de La Grita, del municipio Jauregui, porque esto es una zona igual que Mucuchí, siembran papa, todas las hortalizas vides por haber, y bien. utilizan este, mucho insecticida químico, y eso afecta, por supuesto, como tú lo sabes, los suelos. Entonces, creo que entonces lo hice de esa forma, no solamente, sino que empezaron a cultivar fresas, y entonces alargan el espacio de siembra y eliminan el frailejón, eliminan el pinolazo, eliminan todo eso. Bonita la experiencia como forestal que también tuve en La Carbonera, que fue la primera práctica de campo. La No sé si Carbonera en Mérida. ya ahí. Viaja aquí, vi la azulita. A la azulita, correcto, es una experiencia muy bella. Y hacíamos la práctica de suelo ahí en Moconoque, donde están los pinos, ahí antes de llegar a Mucuchí, ¿eh? Bien, sí. Ahí hacíamos las prácticas. Ahí tuvimos una experiencia muy importante porque eso se incendió y vimos cómo se regeneraba de nuevo tanto el eucalipto como el pino, y para nosotros fue una experiencia científica. Qué bueno, José. Mira, y se nos termina el tiempo. Correcto. Para terminar, ¿qué mensaje le das a los jóvenes, a las personas que están hoy iniciando carrera? ¿Qué le dirías? Yo le diría a todos los colegas que están iniciando carrera que han seleccionado una gran profesión. Yo no me, yo con el conocimiento que tengo ahorita, modestia aparte, estudio la multidisciplinariedad, ¿verdad? En la educación, y me encanta cómo diseñaron valga la redundancia, el diseño curricular de la Escuela de Ingeniería Forestal bajo ese concepto de la multidisciplinariedad, porque tú te gradúas de ingeniero forestal y conoces de todo. Y ese es el principio de multidisciplinariedad. Entonces, por eso es que tú sabes de obras civiles, porque tú tienes la oportunidad de verlo en Cuenca, ¿eh? Pero lo ves en conservación. Entonces, si tú te quieres, estudiante que tenga ciertas curiosidades y se meta, yo por lo menos cursé materias de aserrado y de tecnología de la madera, ¿eh? Y porque al principio yo pensaba que me iba a meter por ahí en esa especialización, Ujú. pero realmente no fue así. Para culminar, ¿qué consejo? Realmente a todos los colegas que están iniciándose y culminando la carrera de ingeniería forestal en la escuela, en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, mi consejo es que están en una profesión extraordinariamente bella y hermosa como ingeniero forestal. Les aconsejaría que no se detuvieran a cursar nada más las, las asignaturas de lo que ellos quieran hacer en especialización, y que si pueden tomar de otras especializaciones, la tomen, porque la vida profesional no sabemos cómo es cuando salimos al campo de acción. Entonces, si llevan un poquito de experiencia de cada especialización, creo que les va a ir mucho mejor. Así, bueno, como hemos hecho nosotros, pues que hemos cursado varias asignaturas allá. Y creo que es necesario que piensen y que vivan la escuela, que vivan la escuela, que traten en lo posible de ser bomberos forestales, de integrarse al grupo también de rescate, de esas actividades extras que existen en la facultad y en la escuela,
y no olvidarse de que tienen una escuela de geografía al lado que también nos da un gran apoyo en actividades académicas como también culturales. Hay que vivirla, hay que vivir realmente esa parte de forestal y creo que eso nos ha favorecido bastante a nosotros. El futuro, cuando nosotros entramos a la escuela, habían muy pocos alumnos y se graduaban dos o tres. La tecnología era, bueno, yo empecé a hacer el posgrado y todavía no había internet en la escuela. Entonces teníamos que vivir en la biblioteca, cosa que un saludo para Mari Carrillo allá, que siempre nos atendían muy bien, con mucho cariño en esa biblioteca. Y ese era nuestro nido que teníamos para estudiar. Bueno, ahora existe todo un adelanto tecnológico que deben saberlo utilizar y también ser, eh, creo que deberían pensar no qué es lo que el futuro, sino qué es lo que estoy aprendiendo. Porque entonces las profesiones tienen altibajo. El desarrollo social y económico, y yo le digo sustentable porque estoy metido en el área del desarrollo humano sustentable, es para eso. Es así, sube y baja. Entonces, llegó un momento en que nosotros, bueno, llenamos el Ministerio del Ambiente de ingenieros forestales y había capacidad total. ¿Eh? Sacábamos en la facultad hasta reinas. ¿Eh? Y era muy bello. Una de las reinas que nosotros siempre nos reímos es profesora de la Facultad de Ciencias. Entonces, no se preocupen qué es lo que les espera profesionalmente, porque entonces, si les gusta realmente la carrera de ingeniería forestal, viéndola en su contexto multidisciplinario, entonces sigan adelante y no se aflijan, porque por supuesto tenemos que abocarnos a recuperar sus 400.000 tierras que están abandonadas, como también tenemos que proteger las cuencas, como también tenemos que hacer estructuras de conservación de los recursos, en este caso de las aguas, de las cuencas. Igualmente, mejorar, me gustó mucho la entrevista de la tecnólogo, de la doctora que le hiciste la entrevista, bella y hermosa, que es eso, tenemos un campo de acción, un futuro muy halagador por delante. No tenemos que en ningún momento que afligirnos, sino que ahora tenemos que ser misioneros con los productores agropecuarios para tratar de plantar esas tierras también de las especies que realmente ellos crean que le ha resultado. Perdona que te diga esto. Mira, Nora, hay un señor que lo enseñé, yo no sé si tú oíste nombrar Acude, que te estamos enseñando. Era un programa de educación. Bueno, yo trabajé con unos señores que no sabían leer y escribir, los enseñé con Acude. Ah, bueno, buenísimo. Muy bien. Y entonces uno de ellos no sabía y se encontró uno de los peritos y le dijo, miren la camioneta que ando. Gracias a todas las plantas que me traje de forestal y las sembré en la finquita. ¿Ah? Eso para un halagador, no importa que ande como ande, sino que se dio cuenta que lo que nosotros le decíamos y lo que yo le decía era verdad, que en un futuro iban a obtener una ganancia que le iba a permitir vivir mejor. Y ese señor estaba viviendo mucho mejor gracias a las plantaciones forestales y al sistema agroforestales. Entonces, ahora yo creo que nosotros debemos ser misioneros en en esas áreas. No importa que nos critiquen, no importa que eso, pero eso. Y para culminar, es necesario mejorar el diseño curricular, siempre manteniendo la multidisciplinariedad que hemos tenido, porque eso nos ha permitido ser lo que somos. Yo creo que debemos mejorar con todo el respeto de los profesores de suelo, Franco, Guido, el amigo que se murió, el Rubén González, bueno, toda esta gente que están metida, que los nuevos no los conozco. Es necesario agregar la parte de microbiología del suelo, o hablar de la biología del suelo, porque esto nos va a permitir lograr entender del suelo para aplicar la biotecnología, en este caso, la biotecnología del suelo a través de los abonos orgánicos, los biofertilizantes, los biocontroladores.
pero necesitamos esa sapiencia. ¿Por qué? Porque no podemos exceder el carbono que está en el suelo, porque va a afectar siempre los productos que vamos, el producto que va a salir de las diversas materias primas, y eso está en boca. Ya hay productos que uno encuentra en el mercado bajo contenido, por lo menos de queso, de todo lo que dependiendo de la materia prima, baja producción de carbono orgánico, yo llaman carbono artesanal. Entonces, eso es necesario mejorarlo por ahí para la facultad. La educación ambiental, que ya la hemos hablado bastante, pero es necesario hacerle un toquecito a la educación ambiental, aparte de lo que es protección forestal, dar una parte de educación ambiental y la parte de manejo de... Allá está el colega Vale, el control integral de plagas, no solamente de insectos, sino también de la diversa de virus, de bacterias, de todo eso, para que logremos conversar con el suelo. Yo converso con el suelo, y para que nosotros poner una gran producción tenemos que conversar con el suelo. Bien. Bueno, yo hay algo importante, la genética. Yo realmente me quedé enamorado de la genética porque la vi en el posgrado. Pero la biotecnología es necesaria, y para eso debemos mejorar la genética y la fisiología vegetal. Debemos conocer más de las células que tenemos, que deseamos. Entonces, a lo mejor, cuando te hablo de biotecnología, te estoy hablando de esos cultivos in vitro, ¿verdad? Que yo no sé si todavía se mantienen en la facultad. Debe mantenerse, seguro que sí. Claro. La biotecnología hoy día es una carrera, y concuerdo contigo que es muy importante para poder investigar y expandir los conocimientos. Al igual que en la educación ambiental, yo creo que no solo en forestal, sino en todas las carreras, y desde primaria debe darse la materia como si fuera biología, historia, una materia más de educación ambiental, para poder mantenernos, ¿no? Ser sostenibles y saludables en el tiempo, porque es para todos, ¿no? La salud está en todo y para todos. Hasta en la escuela de medicina debería tener la materia de educación ambiental. Y bien, el diseño curricular de Venezuela, hasta pregrado es necesario la educación ambiental, pero varias veces la evadimos por una u otra circunstancia. Te voy a decir algo, yo no era bueno para la computación, para la informática, y más que nos la daban con aquellas máquinas de perforar tarjetas y todo eso. Bueno, realmente se necesita que todos los profesores de la facultad tengan y perciban el interés de que nosotros debemos enseñar para aprender. Y esa es parte de la didáctica y lo que nos enseñan los cursos de educación universitaria. Enseñar para aprender. Hoy es día del maestro. Felicitaciones a todos los maestros. Todo el mundo no es maestro. Maestro es aquel que lo hace con amor, con corazón, y realmente su enseñanza se convierte en aprendizaje. Bien, entonces, yo creo que debemos dar un paso importante con los estudiantes de pregrado y de posgrado sobre programación, porque no puede, para mejorar la biotecnología tenemos que saber bastante de microbiología, tenemos que saber bastante de computación, pero como programadores. Tengo un estudiante que lo asesoré, porque me buscó, pues como yo entiendo de la parte cuantitativa y cualitativa gracias a la facultad, entonces él tuvo que hacer un curso de programación para poder separar las moléculas de azúcar del jarabe de maíz que utilizan mucho en México, ¿verdad? Para que lo pudieran tomar los diabéticos. Entonces él tuvo que hacer, yo lo envié para Caracas para que hicieran en el IDI, pero entonces fue a un laboratorio, y el laboratorio tiene que hacer este curso. Duró 2 meses haciendo el curso porque todo eso viene en programación, en programas digitales, todo lo que tienen, todo lo que es el diseño bioquímico dentro de ello. Bueno, yo te voy a decir para culminar ya, porque nos vamos a volver a cortar. Gracias pues a todos los profesores, empleados y obreros de la Facultad de Ciencias Forestales, especialmente la Escuela de Ingeniería Forestal, ¿verdad? El Instituto de Silvicultura, el IFLA, a todos mis compañeros de la corte, a la reina de la corte, que es María Costa, a todos los colegas que estamos, muchas gracias, ¿verdad?
haber compartido con ellos y profesionalizarme como ingeniero forestal y más adelante profesionalizarme en el posgrado. Yo nunca me olvidé ni me olvido de la facultad. Cuando pude colaborar con la facultad trabajando en Ticoporo, lo hice con mucho cariño y mucho amor. Y por supuesto voy a aprovechar para darle las gracias a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, el núcleo La Grita, que me ha permitido ampliar mis conocimientos como profesor universitario y que yo desearía realmente que me reconocieran como un profesor, como un maestro en el futuro. Para ello debo tener mucha disciplina y en eso que ando. Con lo poco que, esta poca experiencia, me despido de ti, gracias, muchas gracias, gracias a Sara que me conectó contigo en esto, a Arlene que me conectó con Sara, bueno, a todos, felicidades y un gran abrazo. ¿Tienes algo que preguntarme? Listo. Muchísimas gracias, José. Para mí fue un verdadero placer conocer tu trayectoria y más me enteré que habías formado los bomberos forestales, cofundador y de un gran orgullo. Y seguro que todas las personas que están apasionadas con los bomberos forestales se van a identificar contigo y recibe un gran abrazo de todo el sector forestal. Van a estar muy contentos de escuchar tus anécdotas, de tu trayectoria profesional. Te deseo que siga para ti muchos éxitos y más que sigues estudiando y eso que sirva de ejemplo para toda la juventud que hoy día están culminando carrera y muchas veces nos cansamos y no queremos más y vea cómo has estudiado y cómo te sigues preparando. Y de verdad que me alegro bastante saludarte, te deseo lo mejor del mundo. Muchísimas gracias por recibirnos y recibe un gran abrazo. Te voy a decir algo ahí para culminar. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Mira, yo siempre he dicho, lo que se hace con amor y ética siempre va a salir bien. Entonces, los llamo pues a esa reflexión. A mí me preguntaban en un congreso de agroforestería en Barinas, y yo le digo, haga, ¿cómo lo hiciste, Heredia? Con amor. Lo que se hace con amor, se ve los frutos en el futuro. Bueno, un abrazote. Muy bien, muchísimas gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.